conectando recién. Ya estás, comenzaría a hablar. Buenas tardes a todos los que nos están viendo y bienvenidos a nuestro primer seminario. Mi nombre es Michelle Buitrago y bueno, a continuación voy a presentar al gerente de operaciones, César Guillermo Sumarán, quien va a decir unas palabras a continuación. Bueno, ¿se me escucha bien? ¿Se me escucha bien? Vamos a esperar que la gente vaya entrando. No se mueve bien. ¿Listo? Listo. Ahí vamos. Buenas tardes con todos, con toda la comunidad de CIDES Educa. Como les decía, mi nombre es César Sumarán, gerente de operaciones de CIDES Ingenieros. Empresa con más de 25 años en el mercado de consultoría ambiental. Estamos iniciando una serie de seminarios, de webinars, para brindar educación de calidad a la comunidad estudiantil, la comunidad profesional del Perú y del mundo, ¿no? El día de hoy comenzamos con un tema muy, muy importante, que está muy en boga de todos. Estos seminarios van a ser grabados, van a estar en esta plataforma educativa, van a ser libres, de acceso gratuito, y adicionalmente vamos a brindar a toda la comunidad la presentación del mismo en PDF, ¿no? La presentación va a haber adicionalmente un cuestionario autoevaluativo donde uno va a poder resolver algunas preguntas, ¿no? Y ¿por qué es autoevaluativo? Porque uno va a poder saber el resultado de las respuestas y de esa manera uno va a poder interiorizar, aprender un poco mejor lo que corresponde a estos eventos, ¿no? Adicionalmente, bueno, vamos a entregar certificados, ¿no? A quienes quieran tener un certificado para su currículum. Es opcional. Uno, para acceder al certificado, tiene que terminar llenar el cuestionario y, bueno, y puede tener acceso al certificado. Como habrán visto en la publicidad, también bueno, se va a obsequiar 20 certificados a quienes hayan resuelto conforme, a las primeras 20 personas que hayan resuelto conforme al cuestionario, que es la manera de uno saber si han visto la exposición, si han atendido, escuchado y han interiorizado los temas de la misma, ¿no? ¿Qué más? Bueno, usted puede registrar, igual, el cuestionario está abierto para que cuando uno, o sea, así como la presentación está grabada, para cuando uno quiera registrarse, también va a estar abierto en todo el tiempo, y el cuestionario también va a estar abierto para que puedan ingresar y poder acceder al certificado en el momento que cuando tengan conexión, porque sabemos que en el Perú hay muchos lugares donde hay poca conectividad. Si de repente usted está trabajando, no puede verlo más tarde y podrá acceder a toda nuestra plataforma. Por si acaso, para que se puedan registrar para poder acceder al cuestionario y luego al certificado, es a través de la página del evento. Vamos a dejar el link en los comentarios. La mayoría de acá ya se ha registrado. Tenemos en realidad más de 200 personas registradas. Estamos muy contentos por ser un primer evento. Entonces, igual le vamos a mandar por correo a los registrados, a los que se han registrado hasta hace un rato, los PPTs. Igual vamos a colgar el PPT en la plataforma. Para que puedan poder descargarlo y poder revisarlo cuantas veces deseen, ¿no? Bueno, creo que eso es todo. Sobre los certificados.
El certificado tiene, o sea, tiene un costo de 20 soles, pero como ya les dije, van a haber unos 20 primeros evaluados que hayan sido registrados y que hayan llenado el cuestionario que van a tener gratuitamente estos certificados como incentivo de habernos seguido y haber visto toda la conferencia y haber atendido. Muchas gracias. Ahora vamos a pasar a la exposición. Disculpen la demora. Bueno, ahora sí, pasamos con el tema de la exposición, el cual es aspectos ambientales del COVID-19 y se hablará de las implicancias ambientales del accionar del ser humano para la proliferación de pandemias y la respuesta del ambiente para su autopreservación. El expositor es el ingeniero César Guillermo Sumarán Calderón, gerente general de la empresa CIDES Ingenieros. A continuación vamos a leer un poco de su CV. Es ingeniero agrícola, tiene un posgrado en aspectos de calidad del agua en la Universidad Surrey de Inglaterra, la segunda especialización en planificación y gestión ambiental en la UNI y estudios de maestría en gestión ambiental. Gerente de calidad, fue gerente de calidad ambiental del CONAN, consultor ambiental nacional de los proyectos del BID, del BIRF y del CAF, y para la reconstrucción de las obras afectadas por el fenómeno del Niño. También fue gerente regional del RRNN y gestión del medio ambiente y secretario técnico del Comité Regional de Defensa Civil. Docente ambiental desde fines de 1995 en la Universidad Ricardo Palma y en maestrías de la UNI y la UNAL, además de cientos de charlas y conferencias en aspectos ambientales, recursos hídricos, entre otros. Más de 30 años como consultor en asuntos sociales, seguridad y salud y medio ambiente. CEO de CIDES Ingenieros S.A. y expresidente de IPROVA. Ya. Le voy a mirar para acá. Desubicado. Pero quería ver una pantalla más grande, ¿no? De la presentación. ¿Sí? Pero tiene que ver la presentación. Aló, no, pero no está no se ve la imagen, mi cara. Ajá, ahora sí. Hola, buenas tardes. Bueno, ahora vamos a empezar con este asunto que ya desde comienzos de la cuarentena empecé a escribirlo. Y más o menos a fines de marzo y bueno, pues primeras semanas de abril, concluí con este trabajo que le hemos denominado Asuntos Ambientales del COVID-19. ¿Y esto por qué?
debido a que lo que se pretendía en realidad es pensar cómo es que hemos vivido antes, cómo es que el ser humano se ha comportado con la naturaleza, y luego viene esta enfermedad, este virus, el coronavirus, ¿no? Y nos complica la vida, de tal manera de que todos prácticamente estamos en nuestros hogares y, digamos, sin poder salir, ¿no? al ambiente, aunque ya gran parte de los ciudadanos han salido a las calles, ¿no? a adquirir sus productos y, bueno, los vendedores de igual manera a ofrecer sus productos. Entonces, no sé cómo pasar aquí las láminas. Vamos a ver bueno, sigo conversando un poco en el sentido de que la charla está relacionada con el antes, durante y después del COVID, ¿no? Esa es un poco la idea. ¿Qué haremos después de que, digamos, entremos en actividad nuevamente? ¿Y cuál debe ser, sobre todo, el comportamiento de los humanos para con la naturaleza? Entonces, bueno, estamos empezando a poder ubicarnos con la pantalla y todo lo demás para poder iniciar esta charla. Bien, puedes iniciar ya la siguiente lámina. Bueno, voy a poder hacer una introducción ahora, o sea, quiero hacer una introducción en el sentido de que la naturaleza empezó, digamos, los primeros seres de la Tierra, más o menos hace unos 4.000 millones de años. Entonces, posteriormente, el hombre aparece hace 1 millón de años, más o menos, pero los problemas, y el hombre era parte de la naturaleza, ¿no? Ya ustedes saben, Ernst Haeckel, bueno, y Charles Darwin también nos enseñaron el tema de la evolución, ¿no? Del hombre y cómo se fue transformando, ¿no? Y luego separando de la naturaleza por sus propias actividades. Si bien es cierto, el hombre aparece hace 1 millón, yo puedo pasarlo, hace 1 millón de años, entonces recién los problemas empiezan hace 100.000 años, ¿no? Cuando, aquí quiero ir, ya. Hace 100.000 años, cuando los seres humanos empiezan a querer cazar a sus presas. Entonces, utilizan lo más cercano que tienen, lo que ya habían ellos descubierto, que es el fuego. Entonces, y eso hace que acorralen a sus presas, ¿no? Y de tal manera que puedan, pues, dominarlas, y así prácticamente los humanos empiezan a poblar la tierra y a prácticamente empezar un proceso de degradación de los recursos naturales. Y con ello, la degradación propia de los ecosistemas, ¿no? Y empezaron a maltratar, digamos, el bosque. El bosque no son árboles solamente, es la biocenosis que vive con ella, ¿no? Los animales, las plantas que viven en determinados biotopos. Y estos biotopos con la biogénesis, que son los animales y las plantas, conforman los propios ecosistemas. Entonces, estos fueron prácticamente poco a poco destruidos, ¿no? Y se formaron las famosas praderas y las sabanas también. Y así transcurrieron los años en los cuales los hombres ya pues estaban de alguna manera organizados, y aparece la agricultura, ¿no? La agricultura, o sea, el hombre ya se empieza a establecer, y naturalmente había una agricultura
que crecía, digamos, producto de la deforestación. Y este proceso se lleva a cabo para más adelante y son pues los biomas, como dice en la lámina, forestales y climáticos que fueron sustituidos por pastizales y posteriormente por los cultivos, ¿no? Entonces, resumiendo un poco, el fuego, que fue la primera acción, digamos, tecnológica que utilizaron los hombres, la agricultura se constituye como la segunda, ¿no? El segundo proceso tecnológico para adelante. ¿Cómo avanza? Bien, ahora sí. Entonces, esta deforestación pues masiva que se realizaba en la tierra, y había también un pastoreo indiscriminado, abusivo, cultivos en suelos frágiles. Esto pues hizo que se arruinaran parte de los ecosistemas, ¿no? E inmensos territorios también que se devastaron. Bueno, naturalmente fueron algunos hombres al correr de los años, hablemos del siglo pasado ya, que hubo una preocupación por esta degradación, porque se notaba de que los recursos naturales cada vez eran menores y que naturalmente también la contaminación empezaba a avasallar. Tenemos algunos ejemplos. Aquí tenemos, por ejemplo, que perjudicaban a la contaminación atmosférica, ¿no? Como el tema del Valle del Mosa en Bélgica en 1930, también en Pensilvania, en un lugar Donora en 1948 y en Londres en 1952. De igual manera, pues las aguas también contaminándose de alguna manera por las acciones del hombre, ¿no? No había digamos, una idea fundamental que ahora le llamamos pues en economía circular, ni hablar. En esas épocas ni se pensaba ni se soñaba. Entonces, algunos problemas con relación a la contaminación del agua por mercurio, en una oportunidad, una mortandad feroz de peces y mariscos, ¿no? En la bahía de Minamata, a fines del 53, de 1953. Y la producida en 1976 por el escape de toxinas en Severo, Italia. Bien, entonces hubo un tercer periodo, digamos, ¿no? o alcance tecnológico, que fue la propia industria, ¿no? Y la industria de igual manera, pues no pensaba en la conservación de las especies, ni la protección de las aguas, o del aire, la atmósfera, ¿no? Y el tema ya que después se vio como que era, digamos, ya un problema mundial, ¿no? Que era, digamos, el tema del cambio climático, el calentamiento global, el transporte transfronterizo de productos, después la contaminación de mares, ríos, lagos, en fin. Entonces, este desarrollo industrial, a su vez, y el vertimiento de aguas residuales, ¿no? A las cloacas, digamos, y que después estas iban pues a los ríos y posteriormente a los mares, entonces iban propiamente deteriorando la naturaleza. Bien, entonces estos bosques, los bosques propiamente, como ya empecé a hablar en un comienzo, son lugares vivos, ¿no? Donde los propios seres, digamos, poblan y pueden vivir, ¿no? Entonces, sí, por millones de años, ¿no? Esto más o menos 6.000 millones de años que aparecieron los primeros bosques prácticamente. Y como decía yo, el hombre aparece hace 1 millón de años. Y como aparece en la lámina, digamos, hace 100.000 años recién es que empieza a crear problemas. Pero como les decía,
las personas, con el correr de los años, no se quedaron, digamos, así, digamos, mirando nomás cómo se depredaban los recursos, sino que ocurrieron algunos eventos importantes. Por ejemplo, una bióloga norteamericana, Rachel Carson, escribió una obra importante que se llamó La Primavera Silenciosa, donde ella preveía que si las cosas iban a continuar como están, ¿no? Una agricultura descontrolada y el uso de plaguicidas y otros productos químicos más, como el DDT, entonces ya no íbamos a escuchar el canto de las aves, ¿no? Pasan 10 años y se produce o se organiza la Conferencia Mundial sobre Medio Humano. Ahí ustedes saben de que apareció la ONG Greenpeace, ¿no? Levantando un poco la voz también, ¿no? Como parte de la sociedad civil. Y luego el lema que se creó para ese entonces fue una sola tierra en esa conferencia realizada en Estocolmo. Bien, allí es donde se crea el famoso programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, ¿no? Cuyas siglas en inglés son la UNEP, la United Nations Environment Protection. Y desde ahí se celebra pues cada 5 de junio de cada año el Día Mundial del Ambiente. Y tengas en cuenta que cada año también, digamos, se genera un lema para ese 5 de junio, ¿no? Que se celebra el Día Mundial del Ambiente de cada año. Y para el 2019, ¿no? Tenemos Unidos por un planeta sin contaminación del aire. Siguen los años y el año 86, un señor, Maurice Strong, que lo conocí en esos años, digamos, organizó el siguiente evento que iba a ser el año 92. Pero para esto, ya el 86, se crea la Comisión Mundial sobre Medio Ambiente, denominada Comisión Brundtland, en homenaje a una ministra noruega que estuvo en 3 ocasiones, ¿no? Como ministra, que apellidaba Brundtland, ¿no es cierto? Y esa publicación que surgió en ese entonces se llamó Nuestro Futuro Común, ¿no? Y desde allí es que empezó a utilizarse la frase desarrollo sostenible, ¿no? Ahora, hay unos temas ahí con relación al desarrollo sostenible que tanto nosotros estamos queriendo, digamos, entrar en cuestiones de, digamos, de tratar a la naturaleza cada vez mejor, ¿cierto? Pero hay una publicación de un señor, James Lovelock, ¿no? Lovelock, ¿no? En su Venganza de la Tierra, que nos dice que ya es demasiado tarde. O sea, nosotros podemos hacer algunas acciones, pero llega, digamos, al fatalismo de decirnos de que nos vamos a salvar, pero solo algunos, ¿no? Esta es como una retórica, ¿no? Bien, entonces pasan los años y se produce pues esta cumbre de las Naciones Unidas sobre el medio ambiente en Río de Janeiro el año 1992, donde se ven o se observan o se discuten los temas del calentamiento global, ¿no? Y las consecuencias que traería el cambio climático, ¿no? Porque había pues una utilización de los combustibles fósiles demasiado acelerada, deforestación de igual manera y la contaminación del aire y del agua y otros más, ¿no? Los residuos sólidos también empezaron a ser un problema y cada vez más grave, tales que ahora ya el tema de residuos sólidos, se habla del tema de los plásticos, ¿no? Entonces, que deben ser de alguna manera tratados de manera adecuada. Luego,
Se producen anualmente hace 25 o 26 años, unas reuniones que se llaman conferencias de las partes. En el año 2014 nos tocó aquí en el Perú organizar, ¿no? Cuando era Manuel Pulgar Vidal, el ministro del Ambiente, a fines de 2014, en diciembre, ¿no? Esta cumbre, ¿no? Esta conferencia de las partes, ¿no? Esta es la convención, que es parte de la Convención Marco de las Naciones Unidas para el Cambio Climático, ¿no? Y estas COPs se realizan anualmente. Y la del año pasado fue en Madrid, ¿no? Fue la número 25. Y seguimos para adelante. Se hablan de compromisos, ¿no? De reducir los gases de efecto invernadero, a otros compromisos con relación al agua, en fin, hay una serie de compromisos, como digo, para poder disminuir la contaminación y otras acciones negativas más de los seres humanos. Entonces, esta práctica de la deforestación, ya quiero un poco entrar en materia realmente, ¿no? Sobre por qué aparece este COVID-19, y es que la práctica de la deforestación, el tráfico de especies, no sé si ustedes se recuerdan, yo, digamos, cuando era estudiante, hay una calle paralela a la avenida Bancay que se llama Ayacucho, y ahí se vendían, pues, especies, aves, loros, en fin, de repente algunas especies en peligro, y digamos libremente, ¿no? No sé si ahora ya se ha controlado esa situación. Entonces, estos problemas, y aquí tenemos, muy sensible este aparato. Lo que pasa es que quería yo señalarles aquí se puede, ¿no? No sé si pueden ver, aquí en la foto hay una parte devastada, que nosotros o los científicos le llaman zonas de riesgo, ¿no es cierto? Porque ha sido, miren, bastante depredada, y hay otra zona que sigue como bosque. Pero yo les diría que ese bosque está con los días contados, ¿no es cierto? Este bosque que está a la derecha, ¿no? Bien, y naturalmente estas áreas, estas grandes áreas devastadas, se llaman zonas de riesgo. Zonas de riesgo porque prácticamente el ser humano, el hombre, prácticamente ha deforestado grandemente, ha fragmentado los ecosistemas, ha perturbado a la naturaleza, ¿no? Y las especies de flora y fauna, digamos, han sido, digamos, también de alguna manera afectadas, ¿no? Hay una noticia reciente que los trópicos, por ejemplo, perdieron 11.9 millones de hectáreas de bosque en el año 2019. ¿Ya? Y dentro de estas está naturalmente el Perú, de estos países, ¿no? Que componen el trópico. Y de igual manera he leído hace ni unas horas nomás que más o menos cada 6 segundos se deforesta como el área de una cancha de fútbol, ¿no? Cada 6 segundos. Entonces, imagínense, ¿no? Todo lo que se depreda en el mundo, ¿no? Y con la velocidad también. Bueno, las enfermedades que han aparecido por esa perturbación, por ese problema del tráfico de especies, por la tremenda deforestación y otras actividades más. Después hablaré seguramente de la minería informal, ¿no? Aparecieron pues unas enfermedades que se llaman la zoonosis. Las zoonosis no son sino enfermedades, digamos, transportadas de los animales, de los demás animales, digamos, a los hombres, a las personas.
Y estas enfermedades son el ébola, la gripe aviar, el MERS, el SARS, el Zika, y recientemente, pues en este año nos ha venido a visitar el COVID-19, ¿no? Donde han tenido los gobiernos que establecer cuarentenas en cada uno de sus países, unos más rígidos que otros. Bien, yo quiero citar a este doctor Gerardo Susan Aspiri, porque es bien importante, es uno de los, digamos, de uno de los profesionales, investigadores selectos, ¿no? Él es doctor en biología de la Universidad de Nuevo México e investigador del Laboratorio de Ecología de Enfermedades de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UNAM, ¿no? De la Universidad Nacional Autónoma de México. Y él nos explica, estamos viendo que las dinámicas de muchos patógenos están cada vez más relacionadas con los cambios drásticos que estamos haciendo al ambiente, como la deforestación, la contaminación, la invasión de zonas naturales o la pérdida de la diversidad biológica, entre otros, ¿no? Bien, estos científicos, ¿no?, que han estado investigando estos agentes patógenos han generado una frase que es el efecto de dilución. El efecto de dilución, ¿qué significa? Es que en el bosque natural, normal, que se desarrolla sin perturbación alguna externa, los agentes patógenos están allí como dormidos, digamos, ¿no? Pero conviven con la foresta, ¿no? Y con los diversos niveles, ¿no? En niveles, digamos, de vegetación, ¿no? Arbustos, en fin, los que van por el suelo también. Entonces, estos están, como se dice, diluidos, ¿cierto? Pero cuando se deforesta, se fragmentan los ecosistemas, entonces se generan estas enfermedades. ¿Por qué? Porque estos patógenos van con los animales y los animales a su vez contagian a los humanos, ¿cierto? Entonces, al estudiar estos científicos la zoonosis y la ecología de las enfermedades, advertían pues la importancia de combatir este asunto del tráfico de especies silvestres, ¿no? La pérdida de la diversidad biológica y naturalmente habría que detener la deforestación y a su vez también naturalmente provocar la reforestación en muchos lugares. Entonces ya nos lo había dicho el doctor Susan, ¿no? Que habíamos, como dice él, lo habíamos dicho antes, como se presentaron los brotes de enfermedades como el SARS, el Zika, el hantavirus y otros. Continuamos entonces con este tema del coronavirus y cómo es que entra, digamos, al final a nuestros hogares. La doctora Selene Zárate coincide con que la deforestación influye con la expansión de estos brotes de enfermedades, ¿no? Y resalta la doctora Zárate que el calentamiento global, otro factor que contribuye a incrementar la problemática de la salud pública, ¿no? Se dice que con el cambio climático las zonas, digamos, cambian naturalmente de clima, ¿no? Son más calientes en algunos lugares y el dengue aparece en zonas donde antes no aparecía. De igual manera, la doctora Luz Daria Acevedo, ¿no?, dice que el vínculo, o sea que resalta que existe evidencia científica que muestra el vínculo entre la deforestación, ¿no?, y las actividades que cambian el uso de los suelos. Y producen una serie de enfermedades como la malaria, leishmaniasis, enfermedad de Chagas, en fin. Entonces, estas zonas de riesgo que hablé anteriormente, ¿no?, muchos científicos coinciden en que se debe tomar en cuenta y que hay que hacer algunas acciones
cambios de uso de los suelos, en áreas de diversidad biológica, ¿no? Y la doctora Zárate, a su vez, dice que es imprescindible conservar la diversidad biológica del planeta. Eso es lo que yo digo, o sea, el asunto es detener la deforestación y reforestar, dos temas que son fundamentales. Y no solo eso, sino que hay que hacer otras cosas, ¿no? El tema, por ejemplo, de la contaminación de los ríos es un tema importante también. Yo siempre he recomendado de que los ríos deben limpiarse, ¿no?, desde las partes altas, ¿no? De tal manera que cuando vayan y escurren hacia las partes bajas, bajen más límpidos, ¿no? Por otro lado, tenemos que el doctor Susan repite que conservar las especies es tener ecosistemas saludables y respetar naturalmente las barreras naturales en todo momento, ¿no? Y la doctora Valeria Sousa, ¿no?, en todos los cargos que ellos tienen de Laboratorio de Ecología Evolutiva y Experimental del Instituto de Ecología de la Universidad Nacional Autónoma de México, menciona que la crisis mundial que se vive por la pandemia del COVID tendría que desatar una reflexión sobre el papel que cumplen los seres humanos en el planeta. ¿No es cierto? O sea, somos parte de la naturaleza y por tanto no podemos abusar de ella. Nosotros prácticamente hemos tomado casi por asalto las zonas que son, digamos, que no son de nuestra propiedad, por decir, porque nosotros somos parte de la naturaleza y por tanto debemos de comportarnos, ¿no?, en relación a ella. Fíjense qué linda vista, ¿no?, que se observa, en el cual, digamos, se nota la aplicación de la infraestructura hidráulica inca, ¿no?, donde aparecen las terrazas, los andenes, ¿no?, los ríos de alguna manera, las canalizaciones importantes, interesantes, y que, digamos, debemos seguir ese ejemplo, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que aparece luego que nosotros estamos encerrados en nuestros hogares? ¿Qué pasa afuera? Afuera, por decir afuera, en la naturaleza propia, ¿no? El Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, el PNUMA, ¿no?, entonces señala de que alrededor del 60% de todas las enfermedades infecciosas en los humanos, ¿no?, son de origen, digamos, de la biocenosis, y 75% de enfermedades infecciosas emergentes también son zoonóticas, es decir, son transmitidas por los animales. Ahora, esta organización mundial tiene algunas conclusiones que son en número de 6 y que las voy a leer de alguna manera. Se dice que la interacción de los humanos o el ganado con la vida silvestre los expone al riesgo de propagación de patógenos potenciales. Luego, algo más. La aparición de enfermedades zoonóticas son los cambios en el medio ambiente, ¿no?, usualmente como resultado de las actividades humanas, que provocan alteraciones en el uso del suelo, del clima, en los animales, huéspedes humanos, en fin. Por otro lado, los virus asociados con los murciélagos, dicen ellos, surgieron debido a la pérdida de sus hábitats a causa de la deforestación y la extensión agrícola. Naturalmente, o sea, los hombres o los seres humanos perturban los ecosistemas y estos murciélagos salen afuera, ¿no? Y son útiles porque son polinizadores nocturnos y a la vez depredadores de insectos. Por otro lado, esta organización mundial señala que los cambios ambientales inducidos por el hombre modifican la estructura de la población de la vida silvestre y reducen la diversidad biológica, ¿no? La integridad de los ecosistemas puede ayudar a regular las enfermedades. O sea, la idea es tratar los ecosistemas como se debiera, ¿no?, mediante obviamente la investigación
Aquí la academia es bien importante, los laboratorios y los científicos también, para promover que la diversidad biológica vuelva nuevamente, si no exactamente, por lo menos recuperar algo de lo que hemos perdido. Entonces dicen, es posible predecir de dónde vendrá el próximo brote o cuándo será. La evidencia creciente sugiere que los brotes o enfermedades epidémicas pueden volverse más frecuentes a medida que el clima continúa cambiando. Y este es un diagrama donde aparecen las razones por las cuales se está, digamos, alterando la naturaleza. Deforestación por un lado, comercio ilegal por otro, ¿no? De especies de la vida silvestre, la resistencia de las bacterias también a los antibióticos, una agricultura intensiva, ¿no? De la ganadería y la ganadería también intensivas, de tal manera, por ejemplo, que los animales están, ¿no? Muy congregados y ahí las enfermedades se dan, ¿no? De todas maneras, y el cambio climático, ¿no? El tema de los gases de efecto invernadero, ¿no? La quema de bosques, la propia deforestación y otros más. Contaminación de ríos, mares y lagos. Bien, y esta lámina está relacionada con cómo nosotros las personas, digamos, nos vemos respecto de la situación actual, ¿no? Algunos están en la zona de miedo, otros están en la zona de aprendizaje intermedia y otros que son más optimistas, ¿no? Y encuentran un propósito para pasar el tiempo, ¿no? de esta pandemia que tenemos, ¿no? Y esta cuarentena, ¿no? Dice, pienso en los demás y busco cómo ayudarlos. En fin, hay algunas, la zona de la derecha es, digamos, la zona optimista, la zona de la izquierda es la zona, digamos, pesimista, donde debemos alejarnos, obviamente, ir hacia la zona de crecimiento. Algo más. Empezamos ahora con el tema de cómo ha mejorado la calidad ambiental. Calidad ambiental hablamos en el término de la calidad del aire, calidad del agua, calidad del suelo, el tema de los residuos sólidos y otros más. Se dice que, por ejemplo, China, Italia, México y Lima, ¿no? Debido a que ya no hay circulación de aviones y vehículos terrestres, están mejorando la calidad del aire, ¿no? En Lima, por ejemplo, el material particulado, al ya no haber esta circulación de vehículos, ¿no? Durante la cuarentena, las partículas invisibles de polvo, hollín, cemento, se han reducido de tal manera de que ahora tenemos que el 58% de la contaminación en Lima es más baja, ¿no? Respecto del material particulado que en el año 17 y 55% más baja que el año 19. Seguimos entonces, hablemos ahora del agua. El caso de los canales de Venecia se han visto límpidos, ya que no ha habido pues ese transporte masivo de las embarcaciones. En el puerto de Cagliari también se ha notado una transparencia, ¿no? En las aguas de la playa. Y en fin, los procesos industriales también han disminuido y naturalmente se ha mejorado la calidad de las aguas, ¿no? Bien, ahora, como se dice, las aguas del mar se ven más transparentes por la reducción del tránsito marítimo también. En el caso del río Rima, aquí ya estamos en Perú, ¿no? Se muestra un agua también más límpida, un poco transparente. Pero aquí sí quiero hacer un paréntesis sobre la calidad del agua del río Rima. Se ha dicho hace muy poco que la ANA ha desarrollado mediante su dirección
de calidad y diagnóstico, si mal no recuerdo, de los recursos hídricos, ¿no? Ha demostrado de que no es tan cierto eso de decir de que la calidad de las aguas del río Rima ha mejorado o del Guaycoloro, porque hay algunas sustancias químicas que se han mantenido y también la parte, digamos, bacteriológica, ¿no? Entonces, pero lo que es las características organolépticas, eso sí ha mejorado. Entonces tenemos una especie de problema ahí para poder, digamos, dilucidar. Y nosotros vamos a necesitar seguramente más, o sea, mayores análisis en el futuro, ¿no? Bien, entonces continuamos con esto y decimos lo siguiente, que la lista de visitantes, por ejemplo, ¿no? De visitados de cascos urbanos alrededor del mundo son, por ejemplo, los osos, jabalíes, zorros y osos hormigueros han aparecido por las ciudades, ¿no? Digamos porque estamos nosotros recluidos en nuestras casas. Y naturalmente la naturaleza está recuperando los lugares que han sido invadidos por los seres humanos. Y están recuperando lo que fue de ellos, ¿no es cierto? Entonces, un ejemplo de esto es lo que se pudo observar a fines del mes pasado, donde zorros invadieron varias ciudades del mundo. Con las fábricas, los autos y aviones detenidos, los índices de contaminación han disminuido significativamente. Las personas somos conscientes de que estamos viendo cómo se está destruyendo el planeta. Y naturalmente, con ese afán, digamos, de economía consumista y de insensibilidad ambiental, estamos provocando, pues, que esto, digamos, se desarrolle de manera muy negativa hacia el futuro. Entonces, lo que se propone es lograr la revolución natural. Esta revolución natural significa que nosotros debemos de tener otra actitud de aquí para adelante. Nosotros tenemos productos incluso que podemos utilizarlo de manera sostenible. Imagínense el camu camu, la avena, los arándanos, y el aguaje. Son productos que tranquilamente nosotros podemos ya continuar incluso, ¿no? Explotándolos, pero de una manera racional, de tal manera de no depredar el bosque, ¿no es cierto? O sea, a más bosque vamos a tener nosotros mayores productos para la cosecha. Y es así como en Asia, luego pasamos a África, ¿no? Los niveles de contaminación han bajado significativamente. En China, por ejemplo, ¿no? Las aguas del mar se ven más transparentes en diferentes ciudades, ¿no? Habiéndose reducido el tránsito marítimo, ¿no? En Japón se pasean los ciervos. Fíjense en la lámina cómo estos ciervos están por una de las calles, ¿no? En Japón, de alguna de las ciudades de Japón. Y en África ocurre un suceso bien curioso. El gorila de montaña, que es una especie en peligro de extinción, ha sido posible que en el Congo, ¿no? Estos zoológicos tengan que cerrar. ¿Para qué? Para proteger al gorila de montaña, porque pueden haber humanos que entren a estos zoológicos y contagien a los gorilas, porque además nosotros somos, digamos, parte de la evolución de esas especies, ¿no? Entonces, por otro lado, los conocidos casos de virus que han circulado entre primates y humanos, esta medida preventiva es muy acertada, ¿no? Pasamos ya a Europa, y ya les comenté más o menos en Italia cómo ha ocurrido con las aguas límpidas. Fíjense la transparencia de esa vista que está a la derecha inferior, ¿no? Cómo se puede ver la transparencia de los canales de Venecia, ¿no? La calidad del aire también ha mejorado significativamente.
¿no? Este impacto positivo del ambiente ha ocurrido tras la paralización parcial de las actividades productivas temporales de fábricas y las suspensiones de vuelos. En las calles se ve un panorama, pues, de calma, ¿no? Uy, ¿qué hice? ¿Qué hice? ¿Qué hice? Por favor, ¿me puedes ayudar? Algo hice. Bien, entonces, esos son en esos ámbitos. No hemos estado viendo el tema de África, de Asia, luego de Europa, naturalmente. Sí, un poquito más allá y lo siguiente. Sí, más allá. ¿No? ¿No? Siguiente. Bien, entonces estamos ahora en Norteamérica. Ustedes se han enterado de que el día de ayer ha habido un terremoto en México, ¿no? En la ciudad de Oaxaca, ¿no? De 7.5 grados. Y prácticamente ahí ha habido 4 muertos. Qué curioso que haya habido tan solo 4 muertos cuando en un terremoto de esa magnitud, digamos, años antes, ¿no? Donde no había mucha tecnología antisísmica, naturalmente las desgracias hubieran sido mayores. Nosotros tuvimos, si mal no recuerdo, 370.000 muertos ¿no? en Huaraz, o algo así, en Ranraírca. Y hace poco nomás, a comienzos del año, en Arkansas se ha producido pues un evento, un tornado, ¿no? En la localidad de Jonesboro. Entonces, imagínense ustedes estos eventos, ¿no? En medio del coronavirus, ¿no? En medio de la pandemia, en medio de la cuarentena en la cual nos encontramos, ¿no? Otro suceso curioso e interesante es el que ha ocurrido en México, por ejemplo. Hay un jaguar deambulando ahí por uno de los hoteles más famosos, más importantes de Cancún, ¿no? Y, digamos, es una especie en peligro de extinción, pero, sin embargo, ha aparecido por ahí, ¿no? Y ojalá se le pueda lograr, digamos, y devolver a sus sitios de origen, ¿no? Y seguimos con México, ¿no? Aparte de este animal como el jaguar, ¿no? Que estén en peligro de extinción, ¿no? Se ha visto también una tortuga llamada laúd que se animó a salir del mar y poner 112 huevos, ¿no? En la playa, donde no hay turismo, no hay nadie que les moleste. Y también en Brasil ha ocurrido lo mismo, ¿no? Con las tortugas carey, que han puesto pues 97 huevos. También es una especie en peligro de extinción, ¿no? En una playa ahora vacía, pero habitualmente está llena de turistas. O sea, cosas curiosas que ocurren en nuestros lugares. En Argentina también, ¿no? Se han visto una serie de carpinchos, ¿no? Carpinchos que son unos roedores grandes, tal vez los más grandes que haya, como de 1 metro de largo, ¿no? En un barrio residencial de Argentina. Y luego el dióxido de nitrógeno, digamos, ha aparecido con menos contaminación, ¿no es cierto? Gracias a que ya no hay, digamos, autos que mortifiquen el ambiente. En Colombia se ha visto también una zarigüeya caminando con sus hijos, ¿no? Con su lomo en una vía, ¿no? La zarigüeya también es un animal que tiene una cola prensil, de tal manera de que puede cobijar a sus crías. Un oso hormiguero también que cruzó tranquilamente una carretera, ¿no? En Colombia, por la capital seguramente, y los delfines que juguetearon cerca de las embarcaciones en las playas, ¿no? De Colombia. En Chile de igual manera ocurrió lo mismo. Se ha observado, fíjense en la figura de abajo, izquierda abajo, ¿no? Como un puma está por las calles, ¿no? Por las calles ahí de Santiago de Chile, merodeando y en fin. En el Perú
las aves, ¿no? Las aves han tomado naturalmente casi como por asalto las playas, ¿no? Después las gaviotas Franklin también, ¿no? Que se posan en los pantanos de Villa y los humedales de Ventanilla. Hace pocos días escuchaba una conferencia de igual manera virtual como esta, una charla donde el expositor decía que ya los humedales de Ventanilla ya no son, ya no existen, ya no, ni hablar, ¿no? Entonces, pero de todas maneras va la aclaración, ¿no? Y estas especies gustan, pues, de esos lugares de playa, ¿no? Ahora quería citar algo que mencionó el director general de Diversidad Biológica del Ministerio del Ambiente, ¿no? El doctor José Álvarez Alonso, acá del Perú. La naturaleza, dice, se está recuperando espacios que el ser humano le había arrebatado. Y en ese mismo sentido les he estado conversando a ustedes. Por una parte es un buen indicador de la capacidad de resiliencia que tiene la vida silvestre. Felizmente, porque si no hubiera esta capacidad de resiliencia, ya seguramente se habrían depredado mucho más especies de las que ya han desaparecido. También la jefa del Departamento de Ornitología del Museo de Historia Natural de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Leti Salinas, explica que las aves han estado ahí, ¿no? Siempre, ¿no? Todo el tiempo, pero en pocos humedales que quedan en la capital, ¿no? En cables de postes también y alejados de su hábitat propiamente, ¿no? Las aves de Franklin, que ya mencioné, también andan y reandan por muchos sitios. Ellos incluso van hacia Canadá, Estados Unidos, son pues aves migratorias, ¿no? Hay otras especies como los rayadores, ¿no? Que son unas palmípedas, ¿no? Unas palmípedas de blanco y negro y con pico rojo, ¿cierto? Y la parte, digamos, inferior del pico lo tiene, digamos, más chico que la parte superior, más pequeño, ¿no? Luego también el número de pelícanos se ha incrementado, ¿no? Seguramente el guanay también, ¿no? Que es un acompañante de los pelícanos en las playas de Lima, ¿no? Y del Perú. Y ahora pasamos a la última parte, de cuál debería ser, pues, nuestro comportamiento para con la naturaleza. Bien, lo que les decía hace un rato, el humano ya tiene que cambiar de actitud frente a la naturaleza. Ya es hora, porque como lo he citado hace rato, ¿no? A James Lovelock, ¿no? Estamos ante una situación bastante complicada, pero muy complicada, ¿no? Luego, el tema que nos hablaba el doctor Susan, ¿no? Hay que seguirlo retomando y siguiendo con la investigación respecto de los efectos de dilución, donde están estos agentes patógenos tranquilos sin que nadie los perturbe, ¿no? Solo los humanos se han atrevido a hacerlo. Luego el tráfico de especies debe parar, ¿no? Y tenemos naturalmente respecto de la salud adoptar medidas de prevención claras, seguras, ¿no? Para que la economía y el bienestar de las personas sea de lo mejor. Y naturalmente la academia también va a ayudar en esto mucho, ¿no? Los investigadores, los profesionales de las universidades, en fin. Bien, aquí, digamos, he tomado una cita, ¿no? De 10 tips que nosotros debemos de seguir para, digamos, conservar el ambiente en general. Primero hay que cuidar las aguas, ¿no? La contaminación de las aguas ya no debe seguir. Debemos de tratar de regenerar, digamos, la calidad que tenían en un inicio.
economizar la energía, ¿no? Propendiéndose a su uso racional. En el caso, por ejemplo, de Lima, tenemos lo siguiente con relación a la energía. El 47% de nuestra energía que utilizamos es energía hidroeléctrica. 5% de alguna manera, por aquí lo tenemos. Esto es de una noticia muy reciente de fuentes de energía eólica y solar, 5%. Si nosotros, si continuamos con la investigación y si empiezan a funcionar en Lima los autos eléctricos, vamos a poder reducir, digamos, la contaminación en un 6% más. Entonces, pero todavía 42% tenemos que es energía, digamos, contaminante, ¿no? De la quema de combustibles fósiles. Pero algo podemos seguir haciendo en la investigación. Podemos continuar estudiando otras fuentes. La geotermia, por ejemplo, es bien importante, interesante, y la podemos capturar. La mareomotriz, la energía mareomotriz, ¿no? Producto de las mareas también podemos de alguna manera hacerlo. Bien, utilizar envases reciclables, ¿por qué no? Para ahorrar energía también, ¿no? Ahorrar en todo sentido, ¿no? Y no estar pues con riesgos químicos en el trabajo, en la casa, en fin. Seguimos. Productos químicos también, el uso de productos químicos deberíamos ya disminuir con ellos, ¿no? Producto de la quema de estos residuos. Evitar las bolsas plásticas, eso ya, digamos, la ministra del Ambiente también nos viene enseñando sobre eso. Reutilizar el papel para evitar la tala de bosques y cosas así, ¿no? ¿Seguimos? ¿No? Ahora, ¿qué podemos hacer en las ciudades para evitar también la utilización de vehículos? Transportarnos en bicicleta, caminar, y para ello, ¿qué deben hacer las municipalidades de todo el mundo? Que también ya lo ha hecho Medellín y algunas ciudades, porque nosotros soñamos con ser de los Smart City, ¿no? Que son prácticamente ciudades donde las condiciones, ¿no? de las ciudades sean de los más saludables. Entonces, ¿qué debemos hacer? Tenemos que construir, pues, ciclovías adecuadas en las principales avenidas y luego también procurar el ensanchamiento de las veredas para provocar una caminata más adecuada, ¿no? Y ahora que estamos hablando de mantener el distanciamiento entre personas de 1 a 2 metros, entonces este ensanchamiento de las avenidas, de las calles, caería muy bien, ¿no? No está aquí dicho, pero seguramente cuando hemos hablado de las aguas, ahí deberíamos procurar también el reuso de las aguas servidas, ¿no? Para agricultura, para también el riego de jardines, vermas centrales, en fin. Por otro lado, cuidar la flora, vegetación y bosques y la fauna. Con esto estamos hablando, pues, de que tenemos que los bosques protegerlos como si fueran nuestros, ¿no? Y pensar sostenible globalmente y actuar localmente, ¿no? Cada uno desde su casa también debe de contribuir a, digamos, por ejemplo, a seleccionar los residuos antes de disponerlos. Bien, seguimos entonces. Ahora, nosotros contamos con entidades gubernamentales que bien armónicamente podrían, digamos, actuar en el sentido de lo que estamos hablando, ¿no? Para disminuir la pobreza, mejorar los niveles de vida de la población, mejorar la calidad ambiental, ¿no? Hacer una disposición adecuada y un reciclaje de los residuos sólidos, ¿no? Apuntar hacia la famosa economía circular, ¿no? El cambio climático, ya he hablado de las reuniones COP, ¿no? De
convención de las partes, ¿no? Los servicios de información ambiental tienen que estar a la orden del día, porque si no tenemos información básica, no vamos a poder actuar, no vamos a poder diseñar, ¿no? No vamos a poder formular proyectos, ¿no? El sector privado también cumple un papel importante. Por ejemplo, la CONFIEP hace ya buen tiempo ha elaborado la agenda, ¿no? La Agenda Perú 2.0, y ahí le propone al gobierno una serie de medidas que debe de lograr. Esto fue antes de que empiece la pandemia. Pero de igual manera el gobierno también había producido documentos importantes como base para poder seguir hacia adelante, que son esos planes de infraestructura, Plan Nacional de Infraestructura, luego el Plan Nacional de otros planes nacionales que han venido después, ¿no? En fin, luego nosotros estamos ya acostumbrándonos hemos estado yendo hacia un modelo económico consumista e insensible ambientalmente. Entonces, como dije anteriormente, debemos de ir hacia una revolución natural, ¿no? Bien, ¿sí? Seguidamente, y volviendo al tema de la movilidad sostenible, la bicicleta y el peatón, ¿no? Se van a construir, ya dijo el Estado, 301 kilómetros, ¿no?, de ciclovías solo en Lima, ¿ya? Y esa proyección era para los siguientes 5 años, pero esto se va a tener que hacer en los próximos meses, ¿no? Ya por lo pronto la Municipalidad de Lima lo ha ofrecido. Entonces, como se dice, el coronavirus no viaja en bicicleta, ¿no? Y hay ejemplos muy interesantes del uso de la bicicleta, ¿no? Hay personas que escaparon en el 2011, ¿no?, en bicicleta de un tsunami en Japón, en 2011. En México también, utilizando la misma herramienta, se permitió que familias separadas, digamos, ¿no?, logren escapar de un terremoto, ¿no? Un terremoto en el 2018. Hace un rato les hablé del Plan Nacional de Infraestructura, hay otro Plan Nacional de Competitividad. Olvidaba decirles ello. Bien, la señora presidenta de la ATU, María Jara, nos dice que la solución es que un porcentaje de personas que realizan viajes cortos se movilicen en bicicleta, volviendo a lo mismo. Y naturalmente los peatones estaría priorizado, como dije, el ensanche de veredas. Esto ya hay un compromiso. Por otro lado, respecto de nuestra economía, el doctor Alejandro Werner, que es doctor del Departamento de Hemisferio Occidental del Fondo Monetario Internacional, nos manifiesta que este episodio no lo hemos visto ni en 100 años. Y es muy distinto de otras crisis que hemos vivido. Esta crisis es pandémica, es de salud, no es una crisis económica. Ahora, él manifiesta que el Perú, para suerte en parte, por sus bajos niveles de deuda, un buen manejo fiscal, el buen manejo monetario, claramente ha permitido al gobierno tener una respuesta más o menos adecuada, positiva, ¿no? En el Perú, por ejemplo, estamos viviendo una contracción de 4.5% y una recuperación rápida podría haber de 5.2% para el 2021, o sea, para el próximo año. América Latina no está en esas mejores condiciones, según manifestó el doctor Alejandro Werner hace no menos de un mes. La contracción en América Latina será de 5,2% el presente año y una recuperación de 3.4% para el 2021. Bien. Hay personas que realmente destacan
¿no? Como el doctor Antonio Brac. Nosotros hemos leído, ¿no?, sus libros de alguna manera. Ecología del Perú es la última. En sus últimas páginas van a ver esto. Tal vez lo escribió hace 10 o 15 años atrás, no importa. Sin embargo, sigue siendo vigente. Por un lado dice, desarrollar la pesquería sostenible. ¿Qué ocurre cuando un río, digamos, o una quebrada, se depredan los recursos? Entonces lo que hacemos para poder revertir esa situación es tomar alevinos y lanzarlos en la cuenca alta. Si es que, digamos, resisten o son perfectamente adaptables a ese ambiente. Esos se sueltan y prácticamente se revierten, ¿no?, de alguna manera, y hay que hacer esta pesquería de alguna manera sostenible. La del mar, obviamente, para eso existen algunas acciones del ministerio en el cual no permiten, ¿no? Hay periodos de veda para evitar de que el mar, digamos, se deprede de una forma muy acelerada. La agricultura diversificada también es bien importante. O sea, no tener monocultivos, sino tener una serie de cultivos. También el asunto del riego. Ya no permitir que el riego sea por gravedad, sino procurar pues el riego presurizado, riego por goteo, riego por aspersión, en fin, microaspersión y otros más que son, digamos, más adecuados. También estudiar un poco la tecnología inca, ¿no? Puede ser muy apropiada. Imitarla de alguna manera y mejorarla en lo posible. La ganadería de camélidos en la sierra, el doctor Brad trabajó mucho con camélidos, ¿no? Procurar una minería limpia, ¿no? Hay que castigar a la minería ilegal. Y naturalmente ahora existe ya una minería sostenible que se puede perfectamente aplicar y, digamos, tratar de no contaminar el ambiente. Hay metodologías que ya prácticamente están probadas y que pueden bien, digamos, aplicarse, ¿no? Luego, desarrolla la capacidad hidroenergética. Ya lo hemos dicho, ¿no? Hemos hablado bastante de energía y cómo podemos, mediante los autos eléctricos, podemos lograr que ello cambie, ¿no? Otro asunto, la capacidad forestal del país. Nosotros tenemos una serie de bosques en el país, el bosque seco costero, el bosque montano occidental, dentro de los 7 que existen, el bosque montano nublado, el bosque interandino, el bosque premontano, el bosque de selva baja y el bosque altoandino. Entonces, toda esa belleza, ¿no?, y potencial que tenemos de bosques, eso no lo debemos de tocar más, sino más bien reforestar y castigar la deforestación. Luego, desarrollar la capacidad turística. Nosotros tenemos cantidades de áreas protegidas naturales del Perú. Y en ellas se avistan aves y otro tipo de especies, ¿no?, de mamíferos, en fin. Y naturalmente hay hoteles interesantes también. Y podemos desarrollar una actividad turística importante, ¿no? Y para ello tenemos nosotros un viceministerio que podría también dar de sí, ¿no?, mucha facilidad para este asunto. Controlar la contaminación ambiental. Aquí tenemos mucho que hablar sobre contaminación ambiental, contaminación de los mares, ríos, lagos, lagunas. Tenemos 3 lagos en el Perú, cantidades de lagunas, ríos, más de 1000 ríos, en fin. Luego el aire también, ¿no? Recuerdo que el MINAM empezó
a trabajar en 13 ciudades más importantes del país. Ahora el tema de calidad del aire se ha diversificado los estudios y la presencia del Estado a través del MINAM, ¿no? En todo el país prácticamente, ¿no? El asunto de los residuos sólidos, caramba, las municipalidades prácticamente han hecho suyos, ¿no? Las aplicaciones de metodologías apropiadas para este asunto de los residuos sólidos, ¿no? Y su tratamiento, su buena selección y todo lo demás. Luego, conservar la diversidad biológica y fomentar posibilidades de desarrollo en base a ella, ya eso lo hemos hablado de sobra, ¿no? La diversidad biológica está compuesta por los bosques y todo lo que en ella, la biocinosis, los biotopos, en fin, ¿no? Los ecosistemas de los que hemos hablado. Y finalmente quería hablar de algo que es más moderno, algo que el gobierno nos está ofreciendo y naturalmente nosotros vamos a estar expectantes, ¿no? Por un lado tenemos el programa Arranca Perú, ya no les voy a hablar mucho, ¿no? En el cual se va a invertir 6.436 millones de soles, ¿no? Con la conjunción de de todas las actividades o todos los ministerios que pueden contribuir en esto. En transportes y comunicaciones se va a invertir más de la mitad de lo que se está ofreciendo, ¿no? Hay una red vial importante, imagínense, como 5.000 kilómetros en caminos rurales, ¿no? Caminos vecinales, como se dice, y naturalmente se van a conseguir con ello poco más de 1 millón de puestos de trabajo. Seguimos y casi ya para concluir, en viviendas también se va a invertir 20.000 nuevas viviendas, pistas y veredas a nivel nacional, sistemas de captación de agua y canales de riego también, ¿no es cierto? Mantenimiento y mejores canales, ¿no? Y luego el programa Trabaja Perú del Ministerio de Trabajo también, y por otro lado el gobierno se ha comprometido también a invertir, ¿no? 694 millones en empleos temporales. Bien, luego tenemos por otro lado la Autoridad de Reconstrucción con Cambios, ¿no? En este caso se invertirán pues 7.000 millones de soles con la conjunción o con el apoyo del Reino Unido, de Inglaterra, ¿no es cierto? En esta reconstrucción con cambios que digamos se había previsto en total 25.655 millones de soles y han sido gastados 14.302 millones entre septiembre del 2017 a junio del 2020. Y en el presente año se va a invertir 1.100 millones de soles en hospitales y colegios, ¿no? Y que estarán listos para junio del próximo año, ¿no? Bueno, eso es todo lo que les quería comentar y finalmente decirles y remarcar lo siguiente: el cambio de actitud de los seres humanos se tiene que dar, y se tiene que dar ya, de tal manera de que el futuro se desarrolle de la mejor manera y, digamos, vayamos hacia ese desarrollo sostenible que tanto anhelamos. Muchas gracias. Bueno, ya hemos culminado. El cuestionario final para los certificados ya está activo por la página, y en los comentarios también le dejamos el enlace para que lo puedan completar, ¿no? Y enviarnos. También los invitamos a
El próximo seminario el día viernes 26 a las 4 de la tarde, con un nuevo tema, el cual es el valor ecológico para la compensación ambiental. Bueno, muchas gracias por su participación y nos estamos viendo.